Es nuevo, es nuevo. Es una serie de videos buenos, nuevos, que están sacando. Se salió ahora, ¿no? En julio salió de este año. Bueno, como todos los martes y con este temporal, vamos a hablar de vinos con Juan Chichisola, que es de Census, Diplomatura en Sommelierie. Juan, ¿cómo te va? Buen día. Buen día es un decir, ¿no? Sí, 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 totalmente. Bueno, decíamos el otro día, vinos de invierno. ¿Hay tal cosa? ¿Podemos pensar vinos de invierno? ¿Podemos pensar en esos términos? Sí, yo creo que sí. Saquemos la parte gastronómica, ¿no? Que Ujú. obviamente cuando hace frío uno cocina comidas un poquito más contundentes, más intensas, que necesitan eh, un oponente digno, ¿no? Pero sí es cierto que hay cepas y hay estilos también de vinos que, digamos, son más apropiados por ahí para climas más fríos, ¿no? Mm. Sí, a ver, sacando también este mito de que el Cabernet es más fuerte que el Malbec, que ya creo que lo hablamos en varios Ujú. encuentros, por ahí lo que hay que buscar, en principio, si uno no tiene mucha idea de, si por ejemplo, si va a un Malbec, si no tiene mucha idea de cómo está elaborado, si es que tiene, no sé, eh, paso por madera o que tiene algún tipo de proceso enológico que lo potencien a la cepa naturalmente, por ahí ir a cepas que naturalmente son más como estructuradas, digo, no más fuertes ni más potentes, sino más estructuradas, con una estructura de taninos un poquito más elevada, con por ahí otros atributos que no tiene el Malbec. Por ejemplo, la Tanat, Ujú. la Cabernet Sauvignon, la Petit Verdot, son todas cepas tintas que nos dan vinos que solamente en la Argentina, por ahí la particularidad que tiene Argentina es que maduran muy bien, ¿no? No como en otros lugares del mundo. Si uno piensa la Tanat en Francia, la Petit Verdot en Francia, inclusive la Tanat en Uruguay, ¿no? O la Cabernet Sauvignon en algunos otros países, que por ahí le cuesta madurar un poco y hay que esperarla, y qué sé yo. En Argentina, naturalmente, eso pasa porque tenemos muy buen clima, tenemos mucho sol, tenemos muy buenas condiciones para lo que se llaman estas cepas de ciclo largo. Ujú. Vamos a encontrar cepas o variedades de uva que por ahí maduran más rápidos que otras. El caso de la Tempranillo. Tempranillo se llama Tempranillo porque madura un poco antes Ujú. que otras cepas. Pero este tipo de varietales como la Cabernet Franc, la Cabernet Sauvignon, la Petit Verdot, la Tanat, como les digo, que inclusive son cepas que en otros países, la Tanat sobre todo y la Petit Verdot, se utilizan en poco porcentaje para potenciar blend tintos. Mm. Por ejemplo, un blend en Bordeaux utiliza un 3% de Petit Verdot para darle estructura. Imagínense la potencia que tiene ese vino, ¿no? Acá no, con la buena madurez que tienen y qué sé yo, la verdad que está bueno porque son vinos jugosos, son vinos de buen volumen, son vinos que tienen su peso y que por ahí con el tipo de comidas que uno elabora en invierno, como comidas de olla, comidas con alto contenido graso, con Sí. mucha intensidad de sabor, no sé, el guiso de lentejas, no sé, el locro, lo que Sí, sea. El locro igual lo comemos en cualquier época en acá, así cualquier que época, Y sí. con, y con cualquier vino. no vamos a discriminarlo al pobre locro porque Pero, la verdad que estamos hablando mayoritariamente de vinos tintos. sí, sí, digo, es la primera opción que uno puede pensar porque es a lo que lo lleva, son mayores graduaciones alcohólicas generalmente, vinos un poquito más potentes. Ujú. Eso en cuanto a los tintos. O inclusive cepas como la Malbec, como la Bonarda, Ujú. que tengan algo de paso por barrica, sobre todo, y que tengan, o vinos que tengan cierta capacidad de guarda y que hayan salido medios nuevos al mercado, bueno, airearlos un poco y van a encontrar un vino ahí potente que nos puede servir para una comida contundente como para la que, no sé, por ahí uno cocina en invierno, ¿no? Ahora bien, si vamos a los blancos, también tenemos opciones. Y hoy vamos a mencionar dos particularmente. Eh, una son los vinos blancos que tienen paso por barrica, ¿no? El chardonnay, que tenga paso por madera o que tenga algún trabajo. A veces lo que se hace después de la fermentación
cuando termina la fermentación, las levaduras, que son las que se encargan de hacer la fermentación, se mueren y se van al fondo del tanque o de la barrica, donde se la haga. Bueno, si yo dejo un tiempo largo ese vino terminado con el contacto con las levaduras, eso le va a empezar a aportar volumen al vino. Y si encima le doy crianza en barrica, le voy a dar más volumen y por ahí más potencia. Entonces, un Chardonnay, por ejemplo, que tenga paso por barrica, o un Viognier o un Semillón, alguna de estas cepas que se llevan muy bien con la madera, que por ahí no tienen la acidez que tiene una Sauvignon Blanc, por ejemplo. La verdad que son buenas opciones. Y yo siempre me canso de recomendar guisos del que sea, sí, con vinos blancos de este estilo. Hay que probar porque uno siempre va... Vámonos, Juan, guisos con vinos blancos, ¿qué? Con vinos blancos que tengan okay, algo de paso por barrica. Un Chardonnay contundente, así de buena intensidad y con algo de madera. Les digo que con un guiso de lenteja va como piña, con las empanadas también. ¿Y eso van frescos o no? Sí, generalmente los vinos de este estilo, comparemos por ejemplo un Chardonnay que tiene paso por barrica, que tiene algo de madera, con un Sauvignon Blanc filoso, joven, que los hay muchos en el mercado. La Sauvignon Blanc es una cepa que tiene por ahí una acidez natural, o sea, mucho más picante de acidez que la Chardonnay. Si yo comparo esos dos estilos de vino, siempre voy a servir un poco más frío, ponerle entre 8 y 10 grados más o menos, ese Sauvignon Blanc joven, filoso, picante, con buena acidez, y por ahí el otro lo voy a servir 2 o 3 grados arriba, y 12 grados, porque si sirvo muy frío ese vino, que necesita expresar su potencia, su sabor, pierde toda la gracia. Recuerden que el frío lo que hace es inhibir las papilas gustativas, entonces me saca mucho del sentido del sabor. Entonces está bueno servirlo un poco menos frío que el otro tipo de vino, ¿no? Así que ese sería como un tip con el vino blanco. Y otro estilo que me gustaría mencionar, que no es tan común, es el de los vinos naranjos. No sé si escucharon hablar de los vinos naranjos. Yo no. Bueno, los vinos tintos se elaboran junto con la piel, que es lo que le da el color al... O sea, yo uso toda la uva para hacer un vino tinto. En el caso de los vinos blancos, lo que hago es exprimir la uva, le saco la piel y me quedo solamente con el jugo. Entonces, con ese jugo hago mi vino blanco. Por eso tiene ese color tan poco intenso, ¿no? Claro. El caso de los vinos naranjos es un estilo de vino muy antiguo, se dice que es el estilo original de elaboración de vinos, que es poner racimo completo de uva blanca, sí, y elaborar el vino con el vino con piel. O sea, es un vino blanco elaborado al estilo de un vino tinto, básicamente, que les da ciertas características de potencia, volumen y de complejidad aromática que son ideales para algunas combinaciones. Por ejemplo, comidas agridulces, la bondiola esta que uno hace también a veces con salsa agridulce, comidas guisados de cerdo, van muy bien con los vinos naranjos. Me comprometo a ir a la radio. Sí. Por ahí voy en septiembre. Por ahí tenemos una sorpresa con alguna bodega. Después voy a hablar con producción. Dale. Tenemos alguna sorpresa con alguna bodega para hacer algo en vivo. O sea... Sí. Te pregunto algo concreto de esto. Está mal que digamos, pero ¿hay marcas en Corrientes de este vino naranjo? Que yo por ahí, sí. Yo me voy a la vinoteca y le digo, dame un vino naranjo. Acá tengo 4. Sí, ¿Hay? Sí, hay. Tenés, por ejemplo, Bodega Goyenechea tiene un naranjo de... Porque los naranjos, recuerden, siempre son de cepas blancas. No existe el naranjo de Malbec o el naranjo de Cabernet. Siempre son cepas blancas. Está bien. Goyenechea tiene un vino que se llama Máxima. Máxima Goyenechea creo que es. No sé si el abuelo o quién de la generación. Que es un naranjo de Sauvignon Blanc y Chenin Blanc. O sea, las fundidan y hacen un vino naranjo. Después, el Porvenir tiene un naranjo también, que el Porvenir es una bodega salteña que tiene un naranjo de Torrontés, por ejemplo. La bodega Coloso Wines, que también tiene un naranjo, si no me equivoco, de Viognier,
Así que hay varias opciones de vino naranjo. ¿Y los precios de esos vinos? Mirá, depende de la línea. Pueden estar, por ejemplo, el del Porvenir sí sé que es costoso porque es una línea de pequeñas fermentaciones, ponerle que esté en 28, 27, una cosa así. El Máxima creo que anda en 22. Son un poquito más caros que los blancos de línea, primero por una cuestión de oferta, o sea, ahí se hace menos. Entonces, obviamente, oferta-demanda, el mercado manda, como se dice. Sí. Y después también hay uno, creo que se llama Zum Zum, que es de los Duributi. Mirá. Yo pensé que era de Paso de los Zum Libres. Zum se llama. Zum Zum. Por favor. Porque acá hay una comparsa muy famosa en Paso de los Libres que se llama Zum Zum, que es como el origen del universo. Claro. Mirá, voy a averiguar cuál es el origen del nombre. Por favor. Tiene como Ya veo que uno de libre, ¿viste? Ya veo que uno es libre. Así, viste, medio rara la Anda a aguantarle después también, si No, es cierto eso. No, pero sí, en serio, yo me comprometo, voy a ver si puedo ir en septiembre, porque Dale. agosto lo tengo medio detonado. Sí. Si puedo ir en septiembre con, aunque sea un vino naranjo, sé que este es un horario más para mate y café, Sí. pero por ahí probamos una cosita. Escuchá, Juan, te quería preguntar, te hago una, pero sí por sí o por no, porque después en todo caso lo desarrollamos también, ¿no? Un poquito más. Estamos hablando de vino para comidas pesadas, ¿no? Sí. Hay vinos para, por ejemplo, si yo me estoy cuidando y tengo que comer comida liviana y todo eso, ¿no? Comenzamos con la biografía, Mandada por el nutricionista. ¿Hay vinos para acompañar, ponerle comida livianita? ¿Sí o no? Sí. Sí, hay vinos, otra estructura, menos peso en boca, menos intensidad de sabor, porque también lo que tenés que ver es eso, ¿no? Si vos tenés una comida liviana y le metés un vino muy pesado, claro. como acá. E inclusive está viendo muchas opciones, aunque les parezca mentira, de bajo grado alcohólico e inclusive vinos sin alcohol. Ok. O sea, se hace el que vino. vendría a ser jugo, digamos, ¿no? No. Esa es una gran observación. Todo el mundo piensa que el vino sin alcohol es casi un jugo. Las bodegas embotellan las dos cosas. Embotellan para que los chicos, si uno va a las bodegas con los chicos, Claro. te sirven a vos el vino y después te dan una botellita de mosto, o sea, de jugo de uva, para que los chicos puedan tomar y se diviertan y qué sé yo. Pero si no, tenés la opción de vino desalcoholizado. O sea, haces un vino y después le haces un proceso de desalcoholizado. Y te queda el sabor sin alcohol. Como cerveza cero alcohol. Y la otra cosa que me parece que es interesante, porque vos decías, y es un poco para la formación también, digamos, cuando vos abrís un vino, ¿no? Y no tenés un decantador, ¿cuánto tiempo tenés que dejarlo airear para que el vino exprese, digamos, toda su capacidad de sabor y de olor? Porque es un vino, abrís y tomás, es un vino, abrís y dejás la botella abierta media hora, una hora, ¿es otro vino o no? Sí, ni hablar. Justamente el decanter lo que hace básicamente, cuando hacemos el proceso este que decís vos, de pasarlo a un decanter para airearlo, para que se abra, acelera todo el proceso que va a pasar en la copa, básicamente. O sea, yo lo pongo en un decanter, lo agito como para que se oxigene, y ya el vino se suaviza mucho más rápido, o se expresa mucho, se abre mucho más rápido que en copa. Si no, lo otro, si no tengo decanter, yo siempre sugiero lo mismo. ¿Tienen alguna jarra de vidrio en la casa? Lo pasan a la jarra de vidrio, lo dejan un rato ahí, la superficie de contacto con el oxígeno va a ser mayor que la que va a tener en la botella abierta. Si no, tenés que abrir la botella 1 hora y media, 2 horas antes, y a veces no tenés tiempo de programar eso. Ese es el tema. Si tenés la comida programada, sí. Está bueno. Pero si no tenés decante, no tenés nada, la onda es tratar de ser, un poco precavido en este asunto. Abrís la botella, dejás la botella abierta y el vino se expresa después de 2 horas, ponele. Sí, se empieza a airear, pero va a ser mucho más rápido y eficiente agarrar insisto, yo lo he hecho muchas veces. Ahora tengo un pingüino que cuando no tengo el decante a mano, va al pingüino y es divino, encima es muy, muy simpático servir un vino caro en el pingüino, es lo más lindo del mundo. Pero digo, si no, lo mando a una jarra, lo dejo ahí media hora y luego vuelvo a embotellar el vino. Que si me escucha algún sommelier purista me mata, pero lo que hago es embudo de la jarra a la botella nuevamente, la llevo a la mesa y el vino está increíble para tomar. Lo importante es
que se airee, justamente qué es lo que te va a pasar en la copa. Inclusive, si vos tenés una comida larga, y vas a ver que en la copa cambia. En la copa cambia el vino también. Así que es muy importante eso. Bueno, Juan, muchas gracias. Estamos rompiendo mitos, ¿no? Con todo esto que dijimos hoy, ya rompimos todos los mitos. La semana que viene completamos con algunos fortificados, como el Jerez, como el Oporto, que están buenos también para las comidas dulces y comidas de invierno. Un abrazo, Juan, gracias. Chao, chicos. Juan Chichisola, de Census, nos hablaba un poco de vinos. ¿Qué más? No, pero un poco también esa cosita que son pequeños tips, sí, que son importantes, que nada, abrir el vino antes, si no tenés nada. Una jarra, un buen vino. O un decante como ese, que ese es como la ampolla esa de laboratorio, ¿no? Sí. Claro. Bueno, ¿nos vamos? ¿Vos tenés algo? El gobierno avanza con la privatización de las represas hidroeléctricas del Comahue. El Ejecutivo habilitó hoy la venta de las acciones de los complejos Alicurá, El Chocón, Arroyito, Cerros Colorados y Piedra del Águila. Están en Neuquén y Río Negro. Impresionante. A través de un concurso público